Hola, hola, bienvenidos a Malak una vez más y quédese que hoy estaremos hablando sobre quién es Lucifer y la rebelión de Lucifer. El diablo, el infierno, una eternidad entre llamas, un tema candente y que ha sido perfecto para controlar a las masas desde siempre e infundir miedo. Fíjese que no solo existía un Dios furioso y castigador, sino que también un antagónico con dos cuernos, cola y patas de cabra, que tenía su residencia debajo de la tierra que pisamos o en los confines de la misma. Antes de entrar en contexto, me gustaría saber si cree usted en el infierno. Si me puede comentar, alguna vez oyó historias de que Lucifer era un ángel caído, o oyó de San Miguel o lo ha visto pisando al diablo. Me gustaría que me dejase su comentario sobre su experiencia con este pensar. En este capítulo estaré citando textualmente párrafos completos del libro de Urantia debido a lo claro y explícito que están los documentos sobre la rebelión. A la vista del libro azul, Lucifer era un prestigioso hijo Lanonandek primario, como vimos en el anterior video, soberano de nuestro sistema Satania y con una vasta experiencia y sabiduría, habiendo servido en diversos sistemas y siendo un distinguido consejero en su grupo que fue destacado por su eficiencia. Su nombre significa lucero y era el número 37 de su grupo. Al graduarse de la Universidad Melquisedec, se le distinguió como una de las 100 personalidades más brillantes entre los más de 700,000 hijos Lanonandek primarios. El contraste entre lo que era este hijo y lo que llegó a ser o lo que es hoy, cómo pasó a ser un ejemplo de hijo Lanonandek a uno de los 3 soberanos de sistemas en Nevadon que descarriaron miles de planetas y fueron desleales a las leyes del universo y las realidades cósmicas, es algo lamentable e increíble. En este universo, Nevadon, de 10,000 sistemas, solo 3 hijos han cometido desacato al gobierno del hijo creador. Recapitulemos que Lucifer no es un ser ascendente, sino un vástago entre el hijo creador y el espíritu divino, y que tenía a su mando 607 planetas habitados, entre ellos el nuestro. Pero muy poco se ha oído de él en Urantia, debido a que asignó a su primer ayudante, Satanás, para abogar por su causa en este planeta. Satanás pertenecía a la misma orden de los Lanonandeks primarios, pero nunca había sido soberano del sistema. Satanás participó plenamente en la insurrección de Lucifer, pero el diablo que conocemos y el que ha sido objeto de intimidación durante siglos es realmente Caligastia. Caligastia es un hijo Lanonandek secundario y príncipe de Urantia en aquel entonces. Estas 3 personalidades se aliaron para hacer fracasar el autootorgamiento de su padre Miguel en Urantia, cuando Jesús tuvo los duros momentos de prueba en el Monte Hermón, escuchando todo tipo de argucias y doble propósitos para convencerlo. Este no hacía más que contestar: que se haga la voluntad de mi Padre del paraíso, haciendo fracasar así las artimañas de estos rebeldes. Al terminar su reunión, Miguel de Nevadon, en aquel momento Jesús de Nazaret, le dice a Lucifer: que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca y que tú, mi hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes divinas por los ancianos de los días. Yo soy tu Padre Creador y no puedo juzgarte con justicia. Ya has desdeñado mi misericordia y os remito a los jueces de un universo más grande. Fue justo en este sitio donde Miguel terminaba su misión y 7º auto-otorgamiento para ganar la soberanía de su universo local. Y esto es anunciado formalmente a su universo el día de su bautismo en las aguas del Jordán y en manos de Juan Bautista. Pero retrocedamos antes de perder el hilo a esta gráfica. La administración se concebía de la siguiente manera: Lucifer, soberano del sistema; Satanás, primer ayudante en los asuntos de Urantia; Caligastia, príncipe planetario; Abaddon, jefe del séquito de Caligastia. Este último siguió a su jefe en la rebelión y desde entonces ha actuado como jefe ejecutivo de los rebeldes de Urantia. También tenemos a Belcebú, que era el líder de los seres intermedios desleales que se aliaron con las fuerzas del traicionero Caligastia.
El dragón se volvió entonces finalmente la representación simbólica de todos estos personajes malvados. Cuando triunfó Miguel, Gabriel bajó de Salvington y encadenó al dragón, que son todos estos líderes rebeldes, y lo hizo por una edad. De los rebeldes seráficos de Jerusalén se ha escrito: y a los ángeles que no mantuvieron su estado primario, sino que abandonaron su propia morada, aseguró con fuertes cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Veamos entonces las causas de la rebelión y el manifiesto de Lucifer. Lucifer y su primer asistente, Satanás, habían reinado en Jerusalén por más de 500.000 años cuando el corazón de este hijo comenzó a alinearse contra Dios y su hijo Micael. No existía en el sistema motivo o condición que favoreciese a una rebelión realmente. Se estima que nació en la mente de este hijo Lanunandé. Lucifer guardó silencio por 100 años las ideas que se venían cocinando en su mente. Y a pesar de que jamás mostró insatisfacción hacia el gobierno del universo y de sus relaciones íntimas y cordiales con Miguel, su incomodidad fue percibida por el unión de los días, quien comunicó que en la mente de Lucifer no estaba reinando la paz completamente. También esto fue comunicado al Hijo Creador y a los altísimos de Norlatiadec, la constelación. Cuando se decidió, anunció sus planes primero a Satanás, y este último trabajó en la idea por varios meses para finalmente despuntar como un pilar entusiasta y defensor atrevido de lo que ellos llamaban la autoaserción y libertad. Es muy difícil determinar las causas exactas que finalmente culminaron en la rebelión de Lucifer. Tan solo están seguros de una cosa, y eso es que sean cuales fueren estos comienzos, tuvieron orígenes en la mente de Lucifer, que debe haber existido una vanagloria del yo, que se alimentó hasta el punto del autoengaño, de modo que Lucifer durante un periodo verdaderamente se convenció de que su idea rebelde realmente redundaría no solo en el bien del sistema, sino del universo. Para cuando sus planes ya le habían llevado al desencanto, sin duda estaba demasiado metido como para que su orgullo original y dañino le permitiese detenerse. En algún momento durante esta experiencia se volvió insincero y el mal evolucionó en pecado deliberado y volitivo. Durante mucho tiempo se le ofreció la oportunidad de arrepentirse, pero tan solo algunos de sus subordinados aceptaron la misericordia. El fiel de los días de Dentia, por solicitud de los padres de la constelación, presentó personalmente el plan de Miguel para la salvación de estos rebeldes flagrantes. Pero la misericordia del Hijo Creador fue siempre rechazada, y rechazada con desprecio y desdén cada vez mayores. El manifiesto de Lucifer fue conocido como la Declaración Luciferina de Libertad y exponía 3 puntos claves. 1. La realidad del Padre Universal. Lucifer alegaba que el Padre Universal no existía, que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo. Es importante decir que el libro azul nos revela a Dios permanentemente estacionario en el paraíso, que no se puede mover o mudar porque desataría el pandemonio universal de hacerlo. Dios es el centro de todas las cosas y de la gravedad misma. Pues bien, Lucifer también exponía sobre este punto que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisíacos con el objetivo de retener el gobierno de los universos en el nombre del Padre. También negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Recordemos que en la creación de cualquier criatura material o espiritual, el Padre es el único que otorga la personalidad. Además, sugirió que los finalistas, es decir, los mortales avanzados en etapa espiritual que están a punto de arribar al paraíso, estaban en confabulación con los hijos paradisíacos, con el fin de imponer el fraude sobre toda la creación, puesto que nunca volvían del paraíso trayendo una idea muy clara de la personalidad auténtica del Padre, es decir, de Dios, tal como se le discierne en el paraíso. Confundió reverencia por ignorancia. La acusación era enorme, terrible y blasfema. Fue este ataque velado contra los finalistas el que sin duda influyó sobre los ciudadanos ascendentes por entonces en Jerusalén, en los mundos de estancias de Jerusalén, para que estos permanecieran firmes y se mantuvieran constantes en su resistencia a todas las propuestas rebeldes. El segundo punto era el gobierno universal del Hijo Creador, de Miguel de Nevadón. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían de ser autónomos. Protestó contra el derecho de Miguel, el Hijo Creador, a la soberanía de Nevadón en nombre de un hipotético Padre paradisíaco del Dios de todas las cosas, y la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a este Padre invisible.
Afirmó que el plan entero de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisíacos y estaba dispuesto a reconocer a Miguel como su padre creador, pero no como su Dios y gobernante legítimo. Atacó con gran amargura el derecho de los ancianos de los días y le llamó potentados extranjeros y acusándolos de interferir en los asuntos de los universos y sistemas locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podía hacer nada para interferir en la operación de la autonomía completa. Si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar atrevidamente sus derechos. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días actuar en los sistemas locales si los seres nativos se atrevían a afirmar su propia independencia. Mantenía que la inmortalidad era inherente en las personalidades del sistema, que la resurrección era natural y automática, y que todos los seres vivirían eternamente, salvo cuando se lo impidiesen acciones arbitrarias e injustas de los ejecutantes de los ancianos de los días. El tercer punto era el ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendentes sobre los principios de la administración del universo. Principios que según él eran poco éticos pero irracionales. Él protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido. Y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Ya hemos hablado de este punto, la carrera del mortal ascendente hacia el paraíso es muy larga, desde estado moroncial, luego espiritual y luego la entrada al paraíso. Burlonamente señaló que los finalistas habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a las humildes esferas similares de su propio origen, es decir, después de una carrera y capacitación hacia el paraíso, volvían sin una idea del Padre o no podían revelar una idea del Padre y encima tenían que servir en las esferas de su propio origen de donde partieron. Sugirió que demasiada disciplina y capacitación prolongada les habían corrompido y que en realidad eran traidores de sus semejantes mortales, puesto que ahora cooperaban en un esquema de esclavización de la creación entera a las ficciones de un mítico destino eterno para los mortales. Advocó que los mortales ascendentes debían disfrutar de la libertad de autodeterminación individual. Desafió y condenó el entero plan de ascensión mortal, tal como estaba patrocinado por los hijos de Dios paradisíacos y apoyado por el Espíritu Infinito. Y fue con esta declaración de libertad que Lucifer lanzó su orgía de oscuridad y muerte. Hace 200.000 años urantianos, este manifiesto fue emitido en Satania, en el Mar de Cristal. Satanás proclamó que se podía adorar a otras fuerzas universales, pero tan solo mostrar lealtad al gobernante presente, Lucifer, el amigo de los hombres y de los ángeles, y el Dios de la libertad. La autoaserción fue el grito de guerra de Lucifer. Uno de sus argumentos principales era que si el autogobierno era bueno y justo para los Melquisedec u otros grupos, así debía ser para todas las órdenes. Afirmaba que todo gobierno debía limitarse a los planetas locales, rechazaba toda la demás supervisión, prometió a los príncipes planetarios que gobernarían los mundos como ejecutivos supremos y procedió a establecer su propia asamblea legislativa, organizó sus propios tribunales bajo la jurisdicción de Satanás y llamó a los príncipes de los mundos apóstatas para que hicieran lo mismo. Todo el gabinete administrativo de Lucifer le siguió y todos prestaron juramento públicamente como funcionarios de la administración del nuevo jefe de mundos y sistemas liberados. Aunque ha habido 2 rebeliones previas en Nevadon, estas acontecieron en constelaciones distantes. Lucifer sostenía que estas insurrecciones no habían triunfado porque la mayoría de las inteligencias fracasó en seguir a sus líderes. Opinaba que el gobierno pertenece a las masas, a las mayorías, que la mente es infalible. La libertad que le brindaron los gobernantes universales aparentemente contribuyó a alimentar muchas de sus opiniones nefastas. Desafió a todos sus superiores. Sin embargo, no parecieron tomar nota de sus acciones. A Lucifer se le permitió proseguir en un plan seductor sin obstáculos ni frenos. Todas las demoras de la misericordia, de la justicia, la señaló Lucifer como prueba de la incapacidad de los hijos paradisíacos para detener la gran rebelión. Él desafiaba abiertamente y en forma arrogante a Miguel, a Emmanuel, a los ancianos de los días y luego señalaba el hecho de que no se había producido acción alguna como prueba positiva de la impotencia de los gobiernos universales y superuniversales.
Vamos a seguir y me disculpo por el ruido, aquí está lloviendo muchísimo. Se le permitió a Lucifer establecer completamente y organizar totalmente su gobierno rebelde. Esto antes de que Gabriel hiciera esfuerzo alguno por disputar su derecho a la secesión ni por contrarrestar la propaganda rebelde. Aunque los padres de la constelación inmediatamente confinaron la acción de estas personalidades rebeldes, fue un periodo de gran prueba y comprueba para todos los seres leales de Satania. Durante varios años todo fue caótico y hubo gran confusión en los mundos de estancia. Cuando estalló la rebelión, Miguel se aconsejó con su hermano paradisíaco Emmanuel y dejó después de esta conferencia un anuncio que seguiría con esta política de no interferencia, como mismo hizo con las dos rebeliones anteriores. Miguel era vicerregente y aún no se había ganado la soberanía completa de su universo. Desde el momento en que estalló la rebelión hasta el día de su coronación como soberano gobernante de Nevadon, Miguel no interfirió jamás con las fuerzas rebeldes de Lucifer. Se le permitió a ésta seguir un curso libre por casi 200.000 años del tiempo de Urantia. Miguel tiene ahora amplio poder y autoridad para tratar semejantes estallidos de deslealtad, pero no se cree que actúe diferente si ocurriese un levantamiento semejante, puesto que Miguel eligió mantenerse al margen. Gabriel, la brillante estrella matutina y jefe ejecutivo de Nevadon, eligió tomar el mando de las huestes leales del sistema e izó la bandera de Miguel, el emblema material del gobierno trinitario de toda la creación, los 3 círculos concéntricos azules sobre un fondo blanco. Por otro lado, el emblema de Lucifer era una bandera blanca con un círculo rojo en el centro, del cual aparecía un sólido círculo negro. Había guerra en los cielos. El comandante de Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y los príncipes apóstatas. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no prevalecieron. Esta guerra en los cielos no fue una batalla física tal como se la puede concebir en Urantia. En los primeros días de la lucha, Lucifer permaneció continuamente en el anfiteatro planetario y Gabriel condujo una exposición incesante de los sofismas rebeldes desde su sede central situada en las cercanías. Las varias personalidades presentes en la esfera que tuvieron duda en cuanto a su actitud se trasladaban de un sitio a otro, escuchando las disertaciones hasta llegar a una decisión final. Pero esta guerra en los cielos fue muy terrible y muy real. Aunque no exhibía ninguna de las barbaridades tan características de la guerra física en los mundos inmaduros, este conflicto era mucho más mortífero. La vida material corre peligro en el combate material, pero la guerra en los cielos se peleó en términos de vida eterna. Cuando estalló la rebelión en Jerusalén, el jefe de las huestes seráficas abrazó la causa de Lucifer. Esto indudablemente explica por qué un número tan grande de la cuarta orden de los serafines administradores del sistema se descarrió. El líder seráfico estaba espiritualmente cegado por la personalidad brillante de Lucifer. Sus maneras encantadoras fascinaban a las órdenes más bajas de seres celestiales. Simplemente no podían creer que fuese posible que una personalidad tan deslumbrante errara. La rebelión de Lucifer abarcó todo el sistema. 37 príncipes planetarios en secesión entregaron las administraciones de sus mundos a las filas del archirrebelde. Durante todo este periodo, Caligasti advocaba la causa de Lucifer en Urantia. Los Melquisedec se opusieron hábilmente al apóstata príncipe planetario, pero los sofismas de una libertad sin frenos y las ilusiones de la autoaserción tuvieron todas las oportunidades para engañar a los pueblos primitivos de un mundo joven y no desarrollado. Por eso la Tierra, Urantia, es aislada al igual que los demás mundos que se unieron. Se había suspendido el servicio de misión y todas las demás avenidas de comunicación interplanetaria por acción de los supervisores de los circuitos del sistema. En el momento del estallido de la insurrección, todo el sistema de Satania fue aislado de los circuitos y también los del universo. Durante este periodo, todos los mensajes que llegaban y salían eran despachados por agentes seráficos y mensajeros solitarios. Los circuitos a los mundos caídos también estaban cortados, de modo que Lucifer no podía utilizar esta avenida para fomentar su esquema, y mientras el archirrebelde viva dentro de los confines de Satania no se volverán a establecer estos circuitos. Esta fue una rebelión Lanonandek. Ningún ser de origen en el paraíso participó en la deslealtad. Las órdenes más altas de filiación del universo local no se unieron a la secesión de Lucifer, aunque algunos de los portadores de vida estacionados en los planetas rebeldes estuvieron un tanto influidos por la rebelión de los príncipes desleales. Ninguno de los hijos trinidizados se descarrió. Los Melquisedec, los arcángeles y las estrellas brillantes vespertinas se mantuvieron todos leales a Miguel
y con Gabriel lucharon valientemente por la voluntad del Padre y el gobierno del Hijo. Sin embargo, hubo considerables pérdidas en los mundos de estancia y capacitación por parte de los mortales moronciales y los maestros. En los ángeles se vio la pérdida más grande. Los serafines, los querubines, 10% de los ministros de transición, el 95% de los hijos materiales de Satania. En muchos aspectos, esta rebelión fue la más desastrosa y de mayor magnitud de todos estos sucesos en Nevadón. Hubo más personalidades comprometidas en esta insurrección que en las otras dos juntas. Y un gran deshonor de parte de estos rebeldes es haber además incluido a las guarderías de infantes manipulando estas mentes en desarrollo. Juan vio esto simbólicamente cuando escribió del dragón rojo, diciendo: y su cola atrajo una tercera parte de las estrellas del cielo y la lanzó a la oscuridad. Hora tras hora y día tras día, las estaciones emisoras de todo Nevadón estaban repletas de ansiosos observadores de toda clase imaginable de inteligencias celestiales, que examinaban ávidamente los boletines sobre la rebelión de Satania y se regocijaban al oír narrar continuamente los informes de lealtad de muchos. Pasaron más de 2 años de tiempo del sistema entre el comienzo de la guerra en los cielos y la instalación del sucesor de Lucifer. Pero finalmente llegó el nuevo soberano al mar de cristal con su séquito. Este se llamaba el Anaforge. Anunció la gran cantidad de mortales que se mantuvieron fieles. Con la llegada del Anaforge, los archirrebeldes fueron derrocados y privados de todo poder gobernante. Aunque se les permitió movilizarse libremente por Jerusalén, las esferas morontiales y aún los distintos mundos habitados, ellos continuaron sus esfuerzos de decepción y seducción para confundir y descarriar las mentes de los hombres y de los ángeles. Pero en cuanto a su tarea en el monte administrativo de Jerusalén, no se halló ya lugar para ellos. Aunque Lucifer fue privado de toda autoridad administrativa en Satania, no existía por aquel entonces ningún poder ni tribunal del universo local que pudiese detener o destruir a este maligno rebelde en aquella época. Miguel no era un gobernante soberano. Los ancianos de los días apoyaron a los padres de la constelación en la toma del gobierno, pero no han emitido jamás ninguna decisión subsiguiente en las muchas apelaciones aún pendientes. Aún están pendientes de juicio. Así pues, estos archirrebeldes pudieron deambular por todo el sistema en busca de la incursión ulterior de sus doctrinas de descontento y autoaserción. Pero en casi 200.000 años urantianos han sido incapaces de engañar a otro mundo. Lucifer y Satanás deambularon libremente por el sistema de Satania hasta que se completó la misión de autootorgamiento de Miguel. Estuvieron juntos en vuestro mundo por última vez en el momento de su ataque combinado contra el Hijo del Hombre en el Monte Hermón. El autootorgamiento de Miguel terminó la rebelión de Lucifer en todo Satania, y este fue el significado de la experiencia personal de Jesús poco antes de su muerte en la carne, cuando cierto día exclamó a sus discípulos: y contemplo cómo cae Satanás desde el cielo como un rayo. Había concurrido a Urantia con Lucifer para sostener una última contienda crucial. Es verdad que los tribunales de Ubersa aún no han emitido la decisión ejecutiva respecto de la apelación de Gabriel solicitando la destrucción de los rebeldes, pero un tal decreto indudablemente será emitido en la plenitud del tiempo, puesto que el primer paso en la adjudicación de este caso ya ha sido tomado. Antes del autootorgamiento de Miguel, estos gobernantes de la oscuridad trataron de mantener su autoridad en Urantia. Pero a partir del día de Pentecostés, este traicionero Caligastia y su igualmente despreciable asociado Daligastia son serviles ante la majestad divina de los ajustadores del pensamiento paradisíacos y el protector espíritu de la verdad, el espíritu de Miguel, que ha sido derramado toda la carne desde ese día. Pero aún así, ningún espíritu caído tuvo jamás el poder de invadir la mente o de acosar las almas de los hijos de Dios. Ni Satanás ni Caligastia podrían tocar o acercarse a los hijos de Dios por la fe, porque la fe es una armadura eficaz contra el pecado y la inequidad. Aquel que nace de Dios se guarda y el maligno no le toca. En general, cuando se supone que los mortales débiles y disolutos están bajo la influencia de los diablos y demonios, es que les dominan meramente sus propias tendencias inherentes y viles, de esta forma siendo descarriados por sus propias propensiones naturales. Al diablo se ha acreditado mucho del mal que no le pertenece. Caligastia ha sido comparativamente impotente a partir de la cruz de Cristo Miguel. Este es el estado presente de la rebelión según el libro.
El libro dice que en los primeros días de la rebelión de Lucifer, Miguel ofreció salvación a todos los rebeldes, a todos los que demostraron un arrepentimiento sincero. Ofreció, en cuanto llegara a la completa soberanía universal, perdón y restablecimiento a alguna forma de servicio universal donde pudieran ser útiles. Ninguno de los líderes aceptó esta oferta misericordiosa, pero miles de los ángeles y las órdenes inferiores de los seres celestiales, incluyendo a cientos de hijas e hijos materiales, aceptaron la misericordia. Y se les otorgó entonces rehabilitación al tiempo de la resurrección de Jesús, 1900 años atrás. Estos seres desde entonces han sido transferidos al mundo del Padre de Jerusalén, en el cual deben permanecer técnicamente hasta que los tribunales de Ubersa emitan una decisión en el sumario del caso Gabriel versus Lucifer. El archiengañador no ha estado en Urantia desde los días en que intentó desviar a Miguel del propósito de completar el autootorgamiento y establecerse final y certeramente como gobernante incondicional de Nevadon. Cuando Miguel se volvió el jefe establecido del universo de Nevadon, Lucifer fue detenido por los agentes de los ancianos de los días y de Ubersa, y desde entonces ha estado encarcelado en el satélite número 1 del grupo del Padre de las esferas de transición de Jerusalén. Y aquí los gobernantes de otros mundos pueden contemplar el fin del soberano infiel de Satania. Al asumir la soberanía suprema de Nevadon, Miguel solicitó de los ancianos de los días la autoridad para internar a todas las personalidades que participaron en la rebelión de Lucifer hasta que se emitiesen las decisiones de los tribunales superuniversales en el juicio de Gabriel versus Lucifer. Otorgaron la solicitud a Miguel, con solo una excepción. Se le permitió que Satanás realizara visitas periódicas a los príncipes apóstatas en los mundos caídos hasta que otro hijo de Dios fuera aceptado por estos mundos o hasta el momento en que los tribunales de Ubersa comenzaran la adjudicación de este caso. Veamos por qué. Satanás podía venir a Urantia porque no había un hijo de alta categoría en residencia, ni un príncipe planetario, ni un hijo o hija material. Maquiventa Melquisedec ha sido proclamado desde entonces príncipe planetario vicegerente de Urantia. Pero hoy Satanás está ahora incondicionalmente detenido en los mundos de prisión de Jerusalén. A partir del auto-otorgamiento final de Miguel, nadie ha deseado ir a los mundos de prisión para administrar a los rebeldes internados. Y ningún otro ser ha sido traído a la causa del traidor. Durante 1900 años no ha cambiado esta condición. Se cree que todos los rebeldes que en algún momento pudieran aceptar la misericordia ya lo han hecho. Se aguarda la emisión del informe de la decisión que privará a estos traidores de la existencia de la personalidad, dejar de existir para siempre. Se espera que el veredicto de Ubersa será pronunciado mediante la transmisión ejecutiva que efectuará la aniquilación de estos rebeldes internados. Así pues, todos estos traidores especiales serán como si nunca hubiesen existido. Todos aguardan el decreto de Ubersa. Hay una demora evidente de la justicia. No podría exponer aquí las páginas de profunda reflexión con respecto a este punto, pero sí decir que borrar una vida para siempre es algo a lo que se llega luego de agotar todos los intentos posibles para que la criatura acepte la redención y la misericordia. El libro incluso nos pone un ejemplo sensible y dice: los padres, aquellos que han engendrado y criado a hijos, son capaces de comprender mejor por qué Miguel, un padre creador, puede ser lento en la condena y destrucción de sus propios hijos. La historia del hijo pródigo que narrara Jesús ilustra muy bien de qué manera un padre amante puede esperar por mucho tiempo hasta que el hijo descarriado se arrepienta. De no haber sido por el afecto de este padre creador por sus hijos desviados, habría actuado la justicia suprema del superuniverso. Si un episodio semejante al de la rebelión de Lucifer hubiese ocurrido en Nevadon mientras Miguel estaba encarnado en Urantia, los instigadores de dicho mal podrían haber sido aniquilados instantánea y absolutamente. La justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está frenada por la misericordia divina. A pesar de la larga demora, tal y como se mide en el tiempo de Urantia, en la sentencia de la rebelión de Lucifer, podemos registrar que, durante el periodo de efectuar esta revelación, se celebró la primera audiencia en el caso pendiente de Gabriel versus Lucifer, en Ubersa. Y poco tiempo después fue emitido el mandato de los ancianos de los días ordenando que Satanás fuera confinado al mundo prisión con Lucifer. Esto pone fin a la habilidad de Satanás de realizar visitas ulteriores a cualquiera de los mundos caídos de Satania. La justicia en un universo dominado por la misericordia puede ser lenta, pero es certera. Y ustedes se pueden estar preguntando lo mismo que pensamos todos los que leemos por primera vez sobre este tema. ¿Cómo es posible que aún hoy
no se haya juzgado a los rebeldes y por qué tanto tiempo de espera. Es interesante lo que se dice a continuación. Las páginas conclusivas que cierran este tema son varias y un poco difícil de entender. Por ejemplo, algunos motivos que responden a estas preguntas son la condición misericordia en la que se apoyan los ancianos de los días de no negarse a aniquilar a un ser hasta que se hayan extinguido todos los valores morales y todas las realidades espirituales. Esta demora temporal en el juicio y la ejecución de los que hacen el mal es inherente en el ministerio de misericordia de los 7 superuniversos. Este refrenamiento de la justicia por la misericordia prueba que Dios es amor y que este Dios de amor domina los universos y controla con misericordia el destino y juicio de todas sus criaturas. Aún así me gustaría leerles esta perspectiva que está bien interesante. El tiempo en un universo temporal, es relativo. Si un mortal de Urantia, de una vida de longitud promedio, cometiese un crimen que precipitara un pandemonio universal, y si se arrestara, se le llevara ante los tribunales, se le juzgara y se le ejecutara a los 2 o 3 días de cometer el crimen, ¿les parecería mucho tiempo? Sin embargo, esto se acerca más y comparativamente a la duración de la vida de Lucifer. Aun si su juicio ya iniciado no se completara en 100.000 años urantianos. El valor relativo del periodo del tiempo desde el punto de vista de Ubersa, en donde la causa está pendiente, podría ilustrarse diciendo que el crimen de Lucifer, oigan bien, fue llevado a los tribunales dentro de 2 segundos y medio de haberlo cometido. Desde el punto de vista del paraíso, el juicio es simultáneo al acto. Existe un igual número de razones para no interrumpir arbitrariamente la rebelión de Lucifer, que serían parcialmente comprensibles para vosotros, pero que no se me permite narrar. Puedo informarlos de que en Ubersa enseñamos 48 razones para permitir que el mal corra su pleno curso y su propia bancarrota moral y extinción espiritual. A medida de que ascendemos en la experiencia de la supervivencia, ampliamos nuestros conocimientos y conceptos y entendemos nuestro horizonte de significados y valores. Y de este modo somos capaces de comprender mejor por qué seres como Lucifer y Satanás tienen permiso para continuar una rebelión. Chicos, hasta aquí el tema de hoy. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos de los portadores de vida y algo más. Como siempre les deseo un saludo azul.